Buenas noches, cofrades. Bienvenidos a Cofradías en 7 Televisión Málaga. Suena como cada miércoles Soledad de San Pablo, marcha de Pascual Zueco Ramos. El año se nos va acabando, aunque los cofrades contemos el año a partir de nuestra patrona, es lógico que cuando acabe diciembre también pongamos un punto y seguido a nuestra pasión. Para empezar, como semanalmente, tendremos un interesante y amplio recorrido por la actualidad cofrade en un fin de semana que ha estado muy completo por la celebración de la solemnidad de la Inmaculada Concepción. Profundizaremos en todos esos actos y hablaremos de todas las noticias que han ocurrido en nuestro mundo, en el mundo cofrade. Aprovechando este tiempo celeste de la Inmaculada, hoy recibiremos en Cofradías a Manuel Mendoza, bordador referente en nuestra ciudad, una aguja con más de 40 años de actividad que sigue en activo y con grandes proyectos por delante. Por último, cerraremos este penúltimo programa del año con una mesa de tertulia en la que participarán Miguel Díaz, Alejandro Cerezo y Gloria Cosano. Con ellos trataremos temas que han sido centrales en este 2019 y que seguro que van a seguir dando que hablar en 2020. Disfrutemos este domingo tercero de Adviento, ese domingo que tenemos por delante, el domingo de Gaudete y Laudare. Empieza Cofradías en 7 Televisión. Disfruta que empezamos. Empezábamos este programa de Cofradías con esa alegría que nos da estar en pleno Adviento y, como siempre, en esta primera parte del programa queremos hacer ese repaso a lo que ha ocurrido durante el fin de semana, esos deberes que nos dejaba Manu León. Buenas noches. Muy buenas noches, Frank. Deberes de la agenda de la semana pasada, que hemos cumplido más o menos. Hemos intentado. Y hoy, como siempre, vamos a ver las noticias de esta semana. Jaime Moreno, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, un fin de semana de tarea. Completo, ajetreado y bueno, con abundante información y la que está por llegar porque el año acaba en lo alto en cuanto a intensidad de actos, incluso de cultos, vamos, que no nos falta ningún tipo de aliciente para terminarlo de la forma más cofrade. Repasando la agenda y viendo lo que tenemos por delante, efectivamente, entre el día 18 con la Esperanza, el día 27 de diciembre con ese patrón de la Juventud Cofrade, nos queda un final de año cofrade, bueno, un final de año civil más que cofrade, sí, interesante. Sí. Bueno, y procuraremos, por supuesto, pues estar en todos y cada uno de los diferentes actos y llevarlo a vosotros para que estéis plenamente informados hasta el último día que estemos aquí de este año. Último día que va a ser la semana que viene. Vamos a terminar la semana que viene, vamos a hablar, como no puede ser de otra manera, el miércoles 18 de diciembre de la Esperanza. Vamos a hablar de todo lo que hay en torno a esa celebración. Si este fin de semana hablábamos de un domingo celeste, el próximo miércoles va a ser verde Esperanza. Ahora mismo estamos inmersos totalmente en el tiempo de Adviento, como decía al principio. Nos queda este tercer domingo de Adviento, el domingo de Gaudete y Laudare, de alegrarse. Además, un día litúrgicamente muy curioso en el que los sacerdotes tienen la posibilidad incluso de vestir casullas rosas y estamos expectantes precisamente por la próxima venida de Cristo en ese día 24 de diciembre, esa Natividad del Señor, esa Nochebuena, y como dicta la tradición en nuestra tierra, pues Jaime, tenemos belenes, tenemos a todas las vírgenes vestidas, o a la mayoría vestidas de celeste de la Inmaculada, unas jornadas previas a la Navidad en la que tenemos pues las hermandades volcadas totalmente. Sí, algo que caracteriza al mundo cofrade desde luego es ser escrupuloso y normalmente cumplir con las tradiciones que están estipuladas desde nuestra creencia cristiana y católica. Y bueno, al margen de lo que comentabas, pues si te parece vamos a empezar con los cultos y las celebraciones. Antes le quería preguntar a Manu, sin problema, ¿qué tal fue esa pestiña de
de crucifixión? Muy bien, hicimos el domingo la pestiñada, una pestiñada flamenca en la que, como buenos cofrades, el Málaga se rindió otra vez a los que más lo necesitan y echamos por un ambiente flamenco, un ambiente de hermandad, intentando ayudar pues a la Casa Cotolengo de Málaga con aquellos beneficios que sacamos de esa pestiñada. Pues vamos a empezar ahora sí, Jaime, con ese fin de semana importante que hemos tenido en cuanto a actos y a cultos. Pues sí, y empezamos por los días 6, 7 y 8, en donde la Hermandad del Sepulcro ha culminado los cultos extraordinarios de su 125 aniversario fundacional, con un besapié y un besamano extraordinario a sus titulares en la Abadía de Santa Ana del Císter. Si de extraordinaria pudimos calificar la puesta en escena que preparó la Hermandad para el Tríodo celebrado la semana anterior, no menos espectacular ha sido el aspecto que presentaban las imágenes y la abadía en este besamanos extraordinario. El Señor sobre el sarcófago que ocupa la parte superior del trono procesional y la Virgen bajo un baldaquino efímero y con una escenografía en su conjunto basada en el dogma de la Inmaculada Concepción daban una perspectiva maravillosa de cómo preparar un acontecimiento extraordinario. También durante los mismos días se ha celebrado en la parroquia de los Santos Mártires Triduo en honor a la Virgen de la Concepción Dolorosa. El culto, que comenzó el jueves día 5, encontró el pasado 8 de diciembre a las 12:30 la solemne función principal del instituto. Tras la celebración de la misma fue entregada a la Concepción la marcha La Inmaculada Concepción por Francisco Javier Flores Matute y Carlos Lerma. A continuación, la imagen de la Concepción quedó expuesta en devotos besamanos hasta las 9 del domingo. Destacar en estos actos tanto la exposición de la imagen en un altar efímero instalado en el altar mayor de la iglesia de los Santos Mártires, realizado con la distinguida y habitual elegancia y con el equilibrio pues, que la imagen demanda. Seguimos además inmersos en estos cultos inmaculistas y vamos a comentar los besamanos que se han celebrado con motivo de la solemnidad de la Inmaculada Concepción. Diversas hermandades lo han hecho pues siguiendo sus reglas, como es el caso de Lágrimas y Favores, de las Reales Cofradías Fusionadas, la Virgen del Amor, de la Cofradía del Rico, y la Virgen de Traspaso y Soledad, de la Hermandad Sacramental de Viñeros. Todas estas imágenes estuvieron expuestas en besamano, como mandan sus reglas. También la Virgen de la Encarnación, de la Cofradía de los Dolores del Puente, lo hizo con motivo de la celebración de esta función inmaculista, en la que se conmemoraba el aniversario de constitución de la Hermandad de los Dolores. Por último, también la Virgen del Rosario, patrona del Palo, se sumó desde la Parroquia de las Angustias a esta celebrada solemnidad. Y un último apunte sobre estas actividades de culto, en este caso tanto interno como externo, y que nos llega desde la Parroquia de la Purísima Concepción con motivo del 75 aniversario de la bendición del templo, es la efeméride, una efeméride que, cargada de celebraciones litúrgicas, se empezó con una novena que se celebró entre los días 29 de noviembre y 6 de diciembre. El pasado sábado tuvo lugar la conmemoración del aniversario de la bendición, una ceremonia oficiada por el obispo don Jesús Catalá Ibáñez, para finalizar el pasado domingo con una Eucaristía y posterior procesión de la imagen de la Purísima por la feligresía, a la que acompañó musicalmente la banda de Zamarrilla. Y son varios también, fuera de culto, los actos cofrades de relevancia que han tenido lugar en Málaga y en la provincia y durante esta última semana. Y si os parece, pues vamos a empezar por la provincia. Pues nos vamos a las localidades de Álora y Alhaurín el Grande, donde el pasado 7 de diciembre se clausuró el 8º Congreso Nacional de Hermandad del Dulce Nombre de Jesús en Alhaurín el Grande. Los actos comenzaron en Álora el día 5 a las 6 de la tarde con la recepción y se han desarrollado pues, a partir de ahí numerosas conferencias, visitas, conciertos, presentaciones y proyecciones que han contado componentes de diferentes hábitos. Pueden ser destacando profesores y doctores de la Universidad de Málaga y Granada, el archivero municipal de la ciudad de Antequera, el hermano mayor de la Macarena de Sevilla y el oficial de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos del Vaticano, reverendo don Salvador Aguilera López. Las jornadas concluyeron el día 7 con una Eucaristía. Estas son las típicas jornadas que si se celebraran en la capital tendrían una redundancia importantísima y una presencia infinita en los medios. Nosotros nos hacemos eco dentro de nuestros medios y la verdad que a tenor de lo que ha ocurrido, de cómo se han organizado, la enhorabuena a esta coorganización de estas dos hermandades de la provincia.
Otro importante aniversario, nos vamos a ese aniversario, el 125 aniversario de la presencia, de la llegada de los salesianos en Málaga. Un programa que se ha sucedido con celebraciones a lo largo de todo el año y que ha tenido un sonoro final, con una agenda que comenzaba el pasado viernes 6 de diciembre con una reunión pública de oración, el 7 de diciembre con un acto de clausura, con un interesantísimo y, bueno, la verdad que muy seguido musical, con el protagonismo de la figura de Don Bosco en el Teatro Cervantes, y finalmente el día 8, el día de la Inmaculada Concepción, tuvo lugar una solemne Eucaristía por la festividad de la Inmaculada y posterior clausura en los actos que han contado con la presencia del rector mayor de la congregación salesiana, don Ángel Fernández Artime. Y finalmente acabamos este intenso, pero importantísimo apartado de actos con una noticia que no por tradicional deja de ser extraordinaria, y es el pregón de la pura y limpia Concepción de María Santísima, que este año cumplía su 38ª edición. El acto, que tuvo lugar en la parroquia de San Juan Bautista el pasado 5 de diciembre, fue presentado por el secretario de la corporación, don José Aurelio García Andreu García, y pronunciado por el reverendo padre don José Motas Pérez, superior de la Compañía de Jesús y director espiritual de la Archicofradía. Finalizó el acto con el canto de la salve en homenaje, honor y gloria a la siempre Purísima Virgen María. Nos hacemos también eco de una noticia muy recientemente, como es la presentación del libro de breves historias de la Semana Santa de Málaga, obra de José Jiménez Guerrero, cual estuvo aquí con nosotros la semana pasada, pues compartiendo esas impresiones históricas en cofradías. El libro aporta crónicas desde de los últimos 20 años transcurridos, desde la primera edición hasta esta, ahora mismo que se acaba de presentar a finales del año 2019. El acto ha sido presentado por don Pablo Atencia, presidente de la Agrupación de Cofradías de Málaga. Un libro del que vamos a oír hablar mucho a lo largo de estas Navidades porque, como ya dijimos la semana pasada, es un regalo maravilloso para cualquier cofrade que se precie. Nos quedamos en la Agrupación de Cofradías porque tenemos algunos breves extraídos de la última sesión de Junta de Gobierno. En cuanto a horarios e itinerarios, comentar, ya se ha llegado a un acuerdo por parte de varios días, en este caso el domingo, el martes, el miércoles y el Viernes Santo. Quedan, por tanto, por cerrar algunos detalles, como informa el ente agrupacional, en cuanto al lunes y al Jueves Santo. Casi seguro que antes de que acabe el año habrá novedades del Lunes Santo sobre todo. En este mismo sentido, el del recorrido oficial, también se ha expuesto la labor que se está desarrollando en esa mejora estética del trazado, de la que hablamos además en el primer programa de Cofradías aquí, en el mes de septiembre, con el presidente de la agrupación. Reposteros, iluminación, vallados, sillas, palcos, tribunas, asfaltado, es decir, ese gran elenco de importantes modificaciones que necesita un trazado que todavía está en desarrollo. Y otro de los asuntos tratados fueron los avances por parte de la Comisión del Centenario en las dos vías de trabajo que se están desarrollando: la búsqueda de colaboraciones institucionales por un lado y la definición del programa con las actividades religiosas, culturales, sociales, expositivas por otro lado. Es decir, esas dos vías, la búsqueda de colaboraciones y la definición de los distintos programas. Y como final de este bloque de noticias vamos a pasar también a unos asuntos en cuanto al patrimonio de nuestras hermandades y cofradías, y vamos a dar un par de noticias breves y otra que por el calado digamos que sobrepasa la brevedad y es una noticia bastante importante. Empezamos con que la Congregación de Mena ha aprobado para la hechura definitiva de su trono la ejecución de un arco de campana para el trono del Cristo de la Buena Muerte, que dará finalización al conjunto. El diseño, que es obra de Curro Claros, será ejecutado bajo los parámetros estilísticos y artísticos de las cabezas de varal del trono y será realizado por el tallista y dorador Alberto Verdugo. Por otro lado, la Hermandad de las Penas ha abierto un concurso de ideas para la realización del manto floral de la próxima Semana Santa. Los proyectos podrán ser presentados hasta el día 20 de diciembre, los lunes y jueves, en horario de secretaría de 7 a 8:30 de la tarde. Bueno, y la noticia importante con la que cerramos hoy este apartado de patrimonio es el anunciado cierre por restauración de la Iglesia de los Santos Mártires. Una noticia que esperada, pero bueno, ya confirmada. Sabemos que se llevará a cabo este cierre pasado el tiempo de Navidad de Jaime Manu.
8 cofradías que tienen que moverse de su lugar habitual de culto. Los Remedios, con la Virgen de los Remedios y la Virgen del Carmen, el Huerto, Gitanos, la Cena, que también tiene todo el grupo escultórico, la Pasión, Miñeros, que está allí circunstancialmente, Miñeros, la Virgen de la Misericordia, Reina y Madre, Reina de los Mártires, efectivamente, y junto y la Gloria, a estas 8 hermandades también se trasladarán algunas de las imágenes que reciben culto público y que son de una demostrada devoción dentro de la feligresía y de la parroquia de los Santos Mártires. Bueno, es una obra o una decisión que se viene anunciando hace tiempo, que parecía que no culminaba, pero ya se ha tomado la decisión en firme, se ha anunciado. Digo que vendría a cerrar, a falta de la Iglesia del Sagrario, que bien necesita un remozado en profundidad, sí. Las 3 parroquias principales del centro, Santiago, Los Mártires y San Juan, sí. ya quedarían restauradas en profundidad, quedaría el Sagrario. Sí, esperemos que 2020 sea un año de bienes para el Sagrario y traiga esa restauración y esa remodelación tan deseada, sobre todo por los problemas en la cubierta. Y en cuanto al traslado de imágenes, al final los cofrades somos generosos y siempre encontramos una sede canónica temporalmente para estar y sobre todo sin cercana, problema, que es muy importante no perder el contacto. Para la facilidad de la hermandad. No va a haber problemas, sobre todo porque Los Mártires ha sido una parroquia de aluvión, es decir, cuando alguien necesitaba, como en este caso Viñeros, necesitaba un lugar en el que recibir culto y estaban Los Mártires. Bueno, San Juan tiene 2 o 3 capillas libres, Santiago seguro que tiene capacidad. Recuerdo también al resucitado, recuerdo al mutilado, recuerdo a estudiantes, muchas hermandades han pasado por Los Mártires. La sentencia, entre otras también, que siempre ha sido acogedora para todas ellas que lo han necesitado, y evidentemente pues las diferentes iglesias y sedes canónicas responderán con la misma generosidad. Se habla de las penas, se habla de San Julián, se habla de los distintos oratorios y parroquias. Yo creo que San Juan también San Juan, por supuesto, Santiago. Vamos a tener una cuaresma, una precuaresma movida en cuanto vamos a tener una pequeña eso. diáspora después de... Sí, son traslados para luego hacer traslados. Ya veremos cómo se instrumenta todo esto. Pues un bloque importante de noticias, Jaime, vamos a seguir. Sí, cualquiera diría que cuando llega el invierno, el final del otoño, se relaja la información, para nada. No estamos en ese asunto. Además, Manu, una agenda nutrida. Vamos a ver la cantidad de cosas que tenemos para este fin de semana. Como siempre, volveremos a aquellos actos de obra social que se siguen manteniendo en las cofradías, volver también a cultos que tenemos empezando a final de fin de semana, pero que se trasladarán durante la semana, y aquello, música también, conciertos, de todo un poco. De todo. Pues Manu, nos vemos pronto y que tengas una buena semana, porque el fin de semana se promete también intenso. Igualmente, hasta la semana que viene. Pues vamos a ver esos deberes que nos deja Manu con la agenda de cada semana. En cuanto a la agenda, cofrades, el día 13 de diciembre tendrá lugar la presentación del libro Botánica Cofrade a las 7:30 de la tarde en la agrupación de cofradías. Ese mismo día empieza una exposición colectiva de varios autores en el Museo de la Semana Santa Jesús Castellanos, con horario de 10 a 1 y de 5 a 8 de la tarde. El sábado 14 de diciembre acaecerá la zambomba flamenca de la sentencia a las 7 de la tarde en su propia casa hermandad. Ese mismo día, a las 7:30 de la tarde, se celebrará la Santa Misa por el 152 aniversario del Patronazgo de Santa María de la Victoria. Un poco más tarde, a las 8, sonará la banda de Nuestra Señora de la Paz en el concierto de Santa Cecilia en la sala de conciertos Manuel de Falla. Y para terminar nuestra agenda, el día 15 comienza el solemne triduo en honor a María Santísima de Nueva Esperanza, a las 7:30 en la parroquia de Santa Ana y San Joaquín. Buenas noches. Las celebraciones de los últimos actos de culto, ya sean extraordinarios o pertenecientes a los denominados cultos de reglas, de algunas hermandades, han dejado en el paladar del cofrade un sabor tan añejo como exquisito. Tanto por su extraordinaria calidad como por su medido equilibrio en fondo y forma, las escenografías propuestas, tanto en la abadía de Santa Ana como también en la parroquia de los Santos Mártires, con motivo del triduo y posterior función principal inmaculista, ponen de relieve que ya sea desde lo emblemático o desde lo tradicional, hay en el seno de algunas de nuestras hermandades y cofradías un verdadero deseo, una auténtica necesidad de expresión plástica, que exalte y eleve, desde el criterio de sus propios hermanos, la dignidad de nuestros actos de culto. Bajo los parámetros intangibles de la fe y la devoción, y con los valores del compromiso y del esfuerzo, hemos podido contemplar, para mayor gloria de las imágenes veneradas, la puesta en escena de un oculto patrimonio inmaterial,
el que aportan sus hermanos. Puesta en escena que, por no esperada y por no exigida muchas veces, porque no debiera, ha ido mucho más allá de la salida profesional, dando visibilidad a un silencioso trabajo que dignifica a estas corporaciones. Pero no todo parece seguir la misma línea y también afloran con cierta fuerza algunas contradicciones. Y es que convocar un concurso de ideas para dignificar el diseño de una pieza decorativa efímera puede no parecer una ocurrencia muy feliz, especialmente cuando de esta voluntad se extrae la falta de dignidad hasta entonces mostrada con los anteriores proyectos. Querer dar visibilidad y protagonismo más allá de la estación de penitencia a un producto pasajero denota cierta confusión en las preferencias que deben de regir a una corporación nazarena y siembra la duda sobre la validez de la identidad y el criterio como verdaderos instrumentos internos para la valoración de lo que es más adecuado y coherente dentro de una línea ya marcada. Invitar a la ciudad a participar en un concurso que va a resolver la decisión de un jurado con la finalidad de externalizar y dar visibilidad a la realización de un proyecto efímero para la estación de penitencia no parece contar ni con los órganos de gobierno ni con quienes conforman el sustento de la hermandad. Ya saben, ese patrimonio inmaterial que debemos proteger y poner en valor a toda costa, los hermanos. Se preguntaba el malogrado y brillante cofrade Jesús Castellanos que ¿qué es eso de que las cofradías pertenecen al pueblo? ¿Viene el pueblo a montar los cultos? ¿Participa el pueblo en la labor social y asistencial? ¿Está todo ese pueblo pendiente de la cofradía más que el rato de un día concreto en la calle? Para acabar sentenciando de forma rotunda y categórica, las cofradías son de sus hermanos. Después de un bloque de actualidad intenso, porque nos queda por delante una agenda llena de esperanza, tenemos que empezar por todo ese elenco de noticias que hemos ido tocando en el primer bloque. Hemos hablado de la solemnidad pues prácticamente más importante de la Iglesia Católica en España, porque la Inmaculada Concepción, patrona del Arma de Artillería, también patrona de España, es una de las devociones que más seguimiento ha tenido en España, muchísimo antes de la proclamación del dogma en torno a 1854. Es decir, tenemos en Andalucía, sobre todo, una historia en torno a la Inmaculada Concepción pues, muy rica. Lo hablábamos la semana pasada con Pepe Jiménez y Jaime Moreno. Esta semana tenemos un invitado que de la Concepción tiene mucho que decir. Sí, por supuesto. De la Concepción y de muchísimo más de todo lo que es la historia contemporánea de la Semana Santa de Málaga, porque lleva muchos años trabajando, muchos que le quedan a buen seguro y del que podemos dar buena cuenta y pueden dar buena cuenta muchísimas hermandades de Málaga, la provincia y fuera de ella. Pues Manolo Mendoza, muy Hola, buenas noches. Buenas noches. Ante todo, nuestro agradecimiento porque estés con nosotros, porque la verdad que en esta andadura llevamos 13 programas, estamos encantados de poder recibirte y poder hablar contigo. Muchas gracias. Sobre todo después de una festividad, una solemnidad tan importante para ti, sí, que por es el supuesto. de la Concepción, el de la Inmaculada Concepción. Por supuesto que sí, claro. Ahora hemos terminado los cultos de la archicofradía a la que yo pertenezco desde mi niñez y han sido muy solemnes y estamos muy contentos, muy contentos. Pues vamos a comenzar viendo un breve vídeo para ir contextualizando. Vamos a ver a la Virgen de la Concepción, ni más ni menos que en Calle Nueva, una de las grandes novedades y de las grandes sorpresas estéticas del año pasado, de esta Semana Santa de 2019.
Bueno, y después de estas imágenes de la Virgen de la Concepción por Calle Nueva, Jaime Moreno, un nombre de la Semana Santa del que hay mucho que decir. Pues sí, a mí me gustaría, para todo nuestro público, pues hacer una breve semblanza sobre todo de los orígenes de Manolo Mendoza, que es la parte más desconocida, porque él nace en Málaga en el 59, en el barrio del Perchel, muy cerca del desaparecido convento de San Carlos de Borromeo, que se situaba en calle Calvo y donde en la década de los 70 comienza su aprendizaje con las monjas filipenses que tanta labor hicieron dentro del mundo del bordado para nuestra Semana Santa y nuestras cofradías. Luego comienza una labor en unas dependencias habilitadas por la Archicofradía de Huerto, hasta que en el 79 se paraliza momentáneamente su actividad porque es llamado a filas, a los jóvenes eso era muy raro, pero había que cumplir el servicio militar entonces. Y posteriormente en el 81 ya abre taller propio en la calle Mártires. Del 81 al 89 está en esa ubicación, se traslada al Marqués de Valdecaña y en este periodo, aproximadamente a mediados de estos 80, cuando se une al taller Salvador Aguilar San Martín, ¿no? San Miguel, con quien desde entonces pues, forma un sólido binomio creativo en la faceta de dibujo y bordado. Actualmente dirige su taller en el barrio Capuchino en Molinillo y bueno, la figura de Manolo Mendoza es de sobra conocida dentro del mundo artístico, cofrade, de nuestra ciudad y fuera de ella. Y desde luego es un auténtico placer poder comenzar esta noche contigo. Igualmente. Y muchas gracias por estar en Cofradías. Hablaba Jaime de esa cercanía o de ese referente cercano que era el convento de San Carlos Borromeo. Bueno, teniendo desde la juventud un referente tan cercano, ¿cómo surge la vocación hacia la artesanía, hacia el mundo del bordado? ¿Y quién transmite ese arte a Manolo Mendoza? Bueno, verás, es que esto es complicado de explicar porque nadie nace diciendo voy a ser dentista o voy a ser ginecólogo. Yo tampoco nací diciendo voy a ser bordador. Es una consecuencia que transcurre en tu vida y al final pues terminas casi sin darte cuenta en ello, ¿no? Yo tuve una relación con las filipenses bastante estrecha desde mi niñez por varias circunstancias y sobre todo con Sor Patrocinio de San José, que era la directora del taller de bordado. Y bueno, físicamente yo nunca estuve allí, solamente en su última época para ayudarlas, porque ya estaban cerrando el taller. Y de hecho los últimos trabajos que hizo el taller de San Carlos los terminé yo en mi taller, me los llevé yo para terminarlo porque ellas ya no podían terminarlo, ¿no? Porque ya esta madre de Patrocinio estaba mayor, en fin, el personal ya no existía, pero aún así toda mi trayectoria, mientras vivió Sor Patrocinio, ella me guió, ella me aconsejaba y ella me conducía. Jaime. Yo quería hacer una especie de flashback desde el presente y preguntarle que con la perspectiva que da el tiempo, empiezas a trabajar en una época donde el bordado en Málaga, el bordado conventual está en declive y apenas hay creadores en este campo del arte cofrade. ¿Cómo has vivido, tanto a nivel personal como general de la ciudad, a partir de un terreno prácticamente yermo en cuanto a la artesanía del bordado, a situarnos hoy como un verdadero soporte del arte del bordado andaluz? Bueno, es que la época era difícil, no solamente el bordado no vivía su buena época, no vivía nada su buena época, la transición política, el momento era muy difícil en todo, la economía era muy difícil, las hermandades creían que nunca más iban a poder bordar, porque lo que tenían había que conservarlo, porque eso era imposible volverlo a hacer. Luego se descubrió que no, luego la eclosión de los 80 descubrió que sí se podían hacer cosas y poco a poco las hermandades han ido haciendo cosas, pero
Desde luego, mucho, no, muy listo no me veía, no me veo a través del tiempo, porque el momento no era muy... No era muy halagüeño. Sí, sin embargo, sí has podido vivir en primera persona toda esa evolución, ¿no? Siempre. Desde la nada prácticamente hasta esta, digamos, este estado de siempre. No sé, de abundancia en el que vivimos hoy en día, ¿no? Siempre. Porque volviendo a esa época, una vez que concluyes ese primer aprendizaje, más que en las monjas, con las monjas, bueno, te vas a ese taller, que unas dependencias que te hace de la propia Cofradía del Huerto, luego ya vas al taller propio. Esos principios, además de ese inicio que nos cuentas, que al fin y al cabo fue terminar esas obras que tenían entre manos las filipenses, además de ese, por llamarlo de alguna forma, patrocinio de la Cofradía del Huerto, ¿qué otros trabajos van entrando en el taller para que tú vayas afianzando tu confianza, tu carrera, tu perspectiva de futuro? Bueno, pues en ese tiempo lo que se hacía normalmente era restaurar piezas deterioradas y yo ahora mismo no recuerdo porque hace mucho tiempo, pero restauramos una salla de la Soledad de Mena, algunas sallas de la Virgen del Amor del Rico. No recuerdo ahora exactamente qué hice, ¿no? Pero sobre todo eran restauraciones. Era lo que más se hacía. Época en la que era lo que más se hacía, sí. Bueno, es una época esa en la que podemos todavía hablar de una formación del lenguaje artístico, sobre todo técnico, ¿no? Exacto, claro. Indiscutiblemente tú tienes que avanzar en tu profesión preocupándote de ello, ¿no? A lo largo con de el esta semana, estudio, claro. A lo largo de esta semana hablábamos mucho, Jaime y yo, por esa alegría que nos daba tenerte con nosotros y también porque es un arte que nos gusta, precisamente el del bordado, por esa cercanía cofrade. Los primeros referentes a los que tú te acercas, los primeros referentes, esos iconos del bordado que a ti te hacen acercarte, ¿son las monjas o podemos hablar de otros referentes? Es que mira, yo en realidad nunca he tenido iconos. Es que a mí solo me gusta lo que está bien hecho, nada más, ¿no? Indudablemente lo que tenía más cercano era lo que más veía. Y entonces, claro, yo tenía una muestra magnífica que era el manto de la Virgen de la Concepción de Leopoldo Padilla, que es quizá una de las obras mejores en el bordado que existen en Málaga y han existido desde la posguerra, ¿no? Entonces, pues quizá Padilla, sin ser mi maestro, porque yo no lo conocí, ¿no? Pero bueno, en el fondo me enseñó después de muerto. Efectivamente. Pero solo por la cercanía, no por otra cosa, ¿no? Bueno, yo creo que ahí reside también la gran maestría de aquellos que nos dejaron, el poder seguir enseñando una vez que ya no están con el legado que tenemos, ¿no? Para adentrarnos un poco en los procesos creativos, ¿no? Decía Leonardo da Vinci que el dibujo es la madre de todas las artes. Exacto. Es la matriz que sujeta la idea primera y que se va desarrollando y ajustando. Desde mediados de los 80, como os comentaba en la introducción, pues la mayoría de las piezas salidas de tu taller están firmadas por Salvador Aguilar, sí. Te preguntaría que cuánto hay de beneficio en el desarrollo de la actividad creativa en común, por un lado, y otra pregunta que sería cómo se produce este maridaje y es qué puede aportar el diseñador en cuanto a las técnicas que pueden o deben ejecutarse en el bordado y cuánto hay de interpretación artística, espacial y volumétrica por parte del bordador. Es que, mira, ocurre una cosa, el diseñador que trabaja en un taller y conoce el bordado no diseña como el diseñador que no sabe de bordados. El diseñador que no sabe de bordado, el bordador tiene que transformar el diseño al bordado. Ese es el matiz. El diseñador que sabe de bordado no hay que tocar nada, porque sabe lo que está pintando, ¿me entiendes? Entonces, claro, entre nosotros dos pues siempre hubo una conjunción artística importante, porque en primer lugar es un fantástico diseñador, indudablemente es un diseñador maravilloso. Yo creo que, bueno, quizás barra para la casa, pero como él diseña los bordados no lo ha diseñado nadie, nunca, ¿no? Porque entre otras cosas los conoce, ¿no? Y todo es realizable, todo lo que se hace, y no puedo decir lo mismo de todo. Yo he trabajado con mucha gente estupenda, ¿no? Pero todo el mundo no conoce el bordado con esa profundidad. Entonces, indudablemente cuando tú dibujas dentro de casa, cuando tienes el dibujo dentro de casa, es mucho más fácil, porque creas un estilo. Tú tienes tu manera adaptada al diseñador que dibuja dentro de la casa y tienes tu manera de bordar y se conoce el bordado, ¿entiendes? Aunque hagamos cosas de otro, indudablemente, hacemos cosas de otro, fantásticas, ¿no? Vamos, me habla de estilo como una interpretación también. Exacto. De
está muy claro que es verdad que tú muchas veces ves dibujos con una planicie y una falta, digamos, de matices y de resoluciones, que dices tú, aquí el bordador se las va a tener que ver y desear para darle forma y cuerpo a este dibujo, ¿no? Y me imagino que va por ahí tu respuesta, ¿no? Que... Bueno, puede que sea, ¿no? Y yo creo que ocurre más con el bordado que con otros materiales, es decir, la tela, el hilo, es más complicado cuando un diseñador... No va para donde uno quiere. Hay que saber para dónde tiene que ir. Exacto. Luego, al fin y al cabo, cuando hablamos de orfebrería o hablamos de bueno, de aunque sea la hoja de acanto, que se utilice mucho y todo, pero el dibujo es distinto. Exacto. El dibujo de la talla es distinto, el dibujo de la orfebrería es distinto, pero nos el estamos dibujo del bordado es encontrando, distinto. y esto es, por decirlo de alguna forma, aunque no lo necesite, un punto a favor de Salvador, nos estamos encontrando hoy con diseñadores que diseñan diseños, no diseños para bordado, diseños para orfebrería o diseños para talla. En ese punto, como decía, Salvador Aguilar tiene en la cabeza perfectamente el volumen del bordado, la forma... Bueno, él ha dibujado muchas cosas de orfebrería también, ¿eh? Pero me refiero... El huerto está lleno de ejemplos de ello. Que sabe diferenciar lo que va a bordar. Lo único que pasa es, claro, su campo mejor es el bordado, porque es el que conoce, porque es el que vive a diario, el que está en el taller y... Claro. Jaime, tú has hecho además una búsqueda de trabajo para llevarnos al siglo XVIII, ni más ni menos. Sí, por intentar dar un repaso histórico al bordado. Desgraciadamente en Málaga pues no tenemos mucha historia del bordado por los documentos perdidos, porque tampoco ha habido tradición de escuelas y demás. Pero bueno, sobre todo, y sin ánimo de aquí de hacer un balance enciclopédico de nada, simplemente poner como punto de partida la restauración que en 2013 hiciste de la túnica de Jesús de la Puente del Cedrón, de Teresa de Linde, un ejemplar de bordado del siglo XVIII, de los que casi no existen en cofradías en Málaga. Y yo que te quería preguntar sobre eso, ¿qué te ofreció a nivel artístico y especialmente técnico el poder desentrañar una de las pocas piezas que tenemos de esa escuela y de ese momento del bordado? Bueno, nosotros hemos restaurado muchas piezas antiguas, a lo mejor no de Málaga, pero sí de muchísimos pueblos, de otras ciudades. Y entonces, aparte yo he sido 10 años profesor de bordado de la Catedral de Málaga, he tenido muy cerca todos los bordados de la Catedral y conocemos muy bien el bordado antiguo. Entonces hemos restaurado cosas de Antequera, de Córdoba, de Arriate, en fin, de montones de sitios, piezas del siglo XVIII o del siglo XIX. Y entonces cuando la túnica del Señor de la Puente se restauró, bueno, nosotros la conocíamos perfectamente, ¿no? Era un trabajo difícil porque claro, las cosas a través del tiempo se restauran, tienen añadidos, tienen... Pero bueno, no teníamos miedo. Te una pregunta, como especialista, por supuesto, que eres consumado en esta materia o en esta disciplina de devolverle el esplendor a piezas que estaban deterioradas y parecían apagarse. He llegado a leer que has observado pues que la túnica de la Puente del Cedrón tiene muchas intervenciones. Muchas, de las que creo que distinguías hasta 5, y que tu reintegración ha sido de una ejecución fantástica, con la pulcritud que requiere hoy en día el hecho de las restauraciones. Y sobre todo me iba a lo técnico. ¿Es una pieza tan singular en lo técnico como se ha hecho ver en el contexto cofrade? Bueno, quizás por ser única, ¿no? Pero bueno, en el bordado del siglo XVIII es una cosa normal. Lo único que pasa es que, claro, cuando es única, pues... Cobra mayor sensación, ¿no? Sí. Hemos estado viendo, mientras hablábamos, pues uno de los elementos que nosotros queríamos tocar en esta entrevista contigo, y es que de todos esos contactos y relaciones que tienes con cofradías de fuera de Málaga, de la provincia, hay una que para nosotros es especial, crucial, y que quizás queremos comentar más en profundidad contigo, que es esa relación con las penas de San Vicente de Sevilla. Se ha convertido en un clásico, pero con un patrimonio realizado en los últimos 20, 30 años realmente. Sí. ¿Cómo surge ese contacto? ¿Cómo ha sido la relación cofrade artística con la Corporación de San Vicente? Y cómo, como estamos viendo, obras que se han hecho en los últimos 30 años tienen ese sabor dieciochesco. Bueno, nosotros entramos en contacto con las penas, bueno, aparte que conocíamos a Juan Carrero estupendamente, porque venía mucho a vernos a la casa. Nosotros hacemos una obra para un hermano de Las Penas, que vivía aquí en Málaga, que no era de Málaga, pero vivía aquí en Málaga. Y entonces esa obra no se realiza para Las Penas, pero Las Penas le insiste, bueno, que la done a Las Penas, y al final dona esa obra a Las Penas, ¿no?
Luego ha habido otras cosas que nosotros nos ha contratado la cofradía, en fin, a través del tiempo pues hemos hecho 4 túnicas del Señor, 4 sayas de la Virgen, un manto de camarín, el cíngulo bordado que lleva en el paso, en fin, montones de cosas, sí. La cotilla del dosel, montones de cosas. Lo podemos ver ahora mismo. Sí, esa es la penúltima que le hicimos, esta es el símbolo de la Virgen, sí. Pues Eso lo dibujó Juan Carrero. Hilando con los trabajos de las penas de San Vicente, pues siguiendo también con la túnica de la Puente y sobre todo con tu Archicofradía del Huerto, a la que tantísimos trabajos y de tanta calidad le ha realizado, todo se escribe en un estilo más o menos dieciochesco. Sí. ¿Es la corriente estilística con la que más te identifica del repertorio decorativo, técnico y compositivo? No. No exactamente, ¿no? No, hemos hecho mucho rococó, muchísimo. Yo creo que los que más. Y además Salvador lo entiende muy bien el rococó todo el mundo no lo entiende. Pero bueno, aparte de eso, no creo. Trabajamos el estilo decimonónico y nos viene bien, trabajamos el neobarroco Juan Manuelino y nos viene bien. Bueno, da igual, ¿no? La cosa es que sea ilusionante el trabajo, ¿no? Cuando es ilusionante da igual el estilo que sea. Claro, estamos hablando del 18, pero también ahí hemos ido hablando siglo a siglo, Jaime. Sí. Nos iríamos al siglo XIX, tenemos que hablar de las hermanas Antúnez y ligar a lo mejor el diseño que realizara Fernando Prini para el manto de la Virgen de los Dolores de San Juan, con una recreación que evidentemente aporta muchísimas novedades y lo recrea de una manera muy diferente, pero que tiene un pozo o sustancia de aquel bordado de finales del siglo XIX de las hermanas Antúnez, al que vimos que también te acoplaste pues de la misma manera que te acoplaste con... Nosotros ya habíamos hecho muchas piezas también de estilo decimonónico, no decimonónica porque no vivía, de estilo decimonónico. Sí, habíamos hecho muchas cosas de ese estilo. Y tú que has trabajado en toda la parte de bordado, te quería preguntar que hasta dónde hay una búsqueda o una recreación de ese particular estilo decimonónico de las hermanas Ana y Josefa, tanto en el dibujo como en las técnicas. ¿Se sigue unos parámetros decimonónicos a la hora de el estilo de las Antúnez también se circunscriben a cierta parte de Andalucía. El estilo de las Antúnez no traspasó barreras de Andalucía oriental. El estilo del 19 de la parte occidental es de otra manera. Una reminiscencia del 18, es mucho más menudo, mucho más de adornos, ¿me entiendes? Hay estilos que no traspasaron fronteras. Claro, es que entre otras cosas existían los montes. Sí, seguramente es el eclecticismo durante el siglo XX el que ha traído toda esa influencia que hemos ido observando a lo largo de la geografía andaluza, sobre todo, ¿no? Es que como quien dice, de repente en el siglo XX ya nos encontramos con la exigencia y necesidad de rehacer todo el patrimonio de bordado, en el caso de Málaga, y nos encontramos ya, sí, claramente, con influencia... Sí, fíjate, hay un ejemplo asimétrico en Málaga, de estilo decimonónico, bueno, no es claramente de las Antúnez, pero es el manto de la Virgen de Gran Poder que hace en la Filipense, en la posguerra. Es asimétrico. Sí. Efectivamente. Y lo que pasa es que, claro, la influencia al final la han tenido más Juan Manuel, Caro, las hermanas Martín Cruz, son lo que ha traspasado más. Quizás Juan Manuel. Sí, Juan Manuel es el que marca, como los demás son seguidores. Juan Manuel como reinventor de la Semana Santa en general, partiendo del estilo procesionista que impone y propone e impone en la Macarena, que luego al final pues ha ido trasladándose a todo. Lo que hace Juan Manuel, como tú dices, luego es lo que van siguiendo los demás, Caro, Martín Cruz, etcétera, y al final es lo que se ha impuesto en la actualidad, ese estilo. Jaime, un siglo XX que bueno nos ha dejado también la inclusión de otros estilos, de quizá una vuelta excesiva al neobarroco, no sé. Bueno, en ese sentido sería, por ejemplo, interesante preguntarle a Manolo qué opina de innovaciones durante el siglo XX, como por ejemplo los diseños de Juan Miguel en el palio de los negritos y en el manto. Me encanta. Yo creo que nos encanta prácticamente a cualquiera que tenga un mínimo de gusto y sensibilidad artística. Pero ¿por qué no se recupera? Me imagino que por lo arriesgado, ¿no? Claro, es muy difícil. Es muy difícil, ¿verdad? Entre otras cosas, esa cosa la tiene que hacer un artista. Y eso ahí es escaso. Es que estamos hablando de conseguir una obra de ese tipo
y que la impronta sea buena. Con esa unidad, además, ¿no? Para quien nos esté escuchando y nos esté viendo y no sepa, es que ese conjunto artístico del palio de la Virgen de los Negritos, Sí. Esos angelotes inmensos en el manto, esos Hablamos colores... aparte de que ese manto se produce en una época donde a lo mejor ya se están dejando de lado, pero hay una época de historicismo, recuperación de nuestro pasado glorioso, histórico y demás. Entonces tenemos el neomudéjar, el neorrománico y en este caso un neobizantino, por llamarlo de alguna manera, que recrea esas fórmulas orientales dentro de un palio y un manto de corte profundamente andaluz, ¿no? Claro, O sea, claro. de raíz profundamente andaluza. Claro que sí. Entonces es muy difícil encontrar ese choque tan perfecto en las formas. Yo por ir acabando, Eso es. te quería decir, bueno, que qué ha aportado, porque hemos hablado del eclecticismo del siglo XX, qué ha aportado el siglo XX en todos los niveles al arte del bordado y qué salud presenta el bordado en el siglo XXI. Bueno, eso es difícil de saber. Yo creo que buena. Yo creo que buena. Lo único que pasa que, claro, todos vivimos de la recreación. Es lo que ocurre. Desde los años 20 no se ha avanzado absolutamente nada, ¿no? Hay épocas que se llevan lo decimonónico, hay épocas que se vuelve a Juan Manuel. Eso es el neobarroco que Juan Manuel crea se sigue. Sí. ¿Podríamos decir que falta cierta valentía en las propuestas? Es que es difícil, es muy difícil. Entiendo la complejidad. Las cofradías están muy concretas, muy circunscritas a un estilo, que la gente además es reacia a la variación de eso, ¿no? Todo el mundo quiere ver lo que quiere ver, ¿no? Entonces salirse de eso es difícil. El palio que tú comentas de los negritos es una excepción. Sí. Que bueno, que gusta ahora. En aquella época... Pero bueno, vivimos en una ciudad que no ha parado de llenarse de excepciones y de atrevimientos, ¿no? Véase el trono del sepulcro de la aspiración, imaginería contemporánea, que es muy raro que la adquiera el contexto procesionista, y en Málaga han encajado con el tiempo, y algunas con menos tiempo todavía bastante bien, Capú, Benlliure y demás. Entonces, me sorprende que en Málaga seamos tan conservadores en el terreno del bordado, cuando en otras ramas de la artesanía o del arte cofrade hemos sido tan temerarios, arriesgados, ¿no? Bueno, pues faltará el que rompa, ¿no? Sobre todo porque hemos sido conservadores, y yo aquí termino, no quiero que entremos en debate, hemos sido conservadores hasta para incluir el gótico. Sí, Al final sí. ha sido un punto de ida y vuelta. Pero bueno, yo creo que por terminar, hay una petición que te queremos hacer, y es que quizás, incluyendo obras tuyas, 3 obras del bordado que para ti sean paradigmáticas, para ti sean obras sobre las que reflexionar, que observar con profundidad. 3 obras del bordado de la historia de las cofradías. De Málaga. De donde tú quieras. De donde Sin quieras. problema. Bueno, es que es difícil. Es muy complicado, por eso son los 3. Es una cosa muy difícil, no sé. Entre otras cosas porque a mí me gusta mucho el bordado antiguo y lo he estudiado mucho, y no solamente el español, también el del extranjero. Hemos visto muchos bordados fuera de España y hay piezas magníficas en cualquier sitio, ¿me entiendes? Pues si quieres, por ponértelo más fácil y quieres circunscribirlo al ámbito local, pues hablamos de... Sí, quizás sea más fácil de aquí, ¿no? Bueno, Sí. yo por ejemplo el manto de mi Virgen que he hablado, ¿no? Que alguna vez se restaurará, y es un manto fantástico, una obra fantástica. Y bueno, si quiere que diga una obra mía, pues la túnica del Señor del Huerto, por la que nosotros además sentimos un cariño grandísimo, ¿no? Porque quizás fue la primera túnica que se hizo desde la posguerra que inició un camino. Luego se hicieron muchas, pero esa fue la que inició el camino, ¿no? Y no sé, es que nosotros hemos hecho muchas cosas emblemáticas, incluso por ejemplo la sede de la Virgen de los Dolores de la Aspiración del aniversario de la coronación, que el dibujo es de Salvador. Pues nos sentimos muy orgullosos de ella. También hicimos la de la Esperanza del aniversario de la coronación, que también la dibujó Salvador. Sí, es que es complicado con la carrera que muy tiene. complicado, Es que de vuestro taller, de vuestra mano han salido cientos de obras es muy complicado. que claro, cada una tiene su particularidad, su encanto, su momento y de cantarse Y por... casi siempre lo último lo que más cerca tiene, Pues está más fresco en la es lo que memoria, más te claro. gusta, ¿no? Yo, por ejemplo, de los paños bocina de la Archicofradía del Puerto me siento muy orgulloso, porque es una de las cosas últimas que hicimos, pero lo veo precioso, lo veo de una elegancia, me encantan, ¿no? Entonces, bueno, nosotros tenemos además ese camino iniciado allí y bueno, es una cosa que nos encanta, ¿no? Los paños de bocina, por ejemplo. Pero bueno, pero hay montones de cosas, hemos hecho muchísimas cosas, hemos hecho restauraciones preciosas de obras antiguas preciosas, ¿no? Pues Jaime, ¿algo que añadir?
Pues por mi parte nada más, Yo creo darle que- de nuevo las gracias porque ha sido un placer A conversar vosotros. contigo, charlar, aprender un poco más de la historia del bordado, de tu trabajo, de todo en general, de este mundo tan maravilloso de la artesanía cofrade como es el bordado en hilo de oro y muchísimas gracias, Manolo. A vosotros por llamarme y por acordaros de mí y por ser tan amable. Nada, nosotros estamos encantados, Manolo, de que hayas compartido este tiempo con nosotros. La verdad es que, compartir contigo esta media hora, hablando de bordados, hablando de nuestras cofradías, hablando de arte, de historia del arte. Bueno, yo es que en mi caso, además, tú sabes que yo no soy solo bordador. Pues, hay casos que son artesanos y trabajan para las cofradías. Yo soy cofrade y después soy Exacto. artesano. Siempre fui cofrade. Además, yo con mi maestro en esto de la tele, con Rafael Acejo, siempre hablábamos de la importancia de ese artista dentro de la cofradía, de ese cofrade que al final acaba vertebrando, y tú mismo lo acabas de decir con los paños de bocina, ese camino que empezasteis en el huerto, que tiene recorrido todavía, Sí, porque sí, claro. es una hermandad que se basa en su puesta en la calle, etcétera, en esa elegancia que al final es un recorrido que empieza de principio a fin y que continuáis, y en tu caso continúas con ese estilo de bordado. Con lo cual, lo que tú dices, primero cofrade, luego artesano. La unidad de estilo que transmite el huerto en la calle, que da gusto verla y conforme va avanzando en su patrimonio. Me alegra que pues más unidad de estilo y más compacta parece todavía la hermandad. Me alegra mucho. Un minuto más. Venga, dime, no te esa, preocupes. esa semana después de los cultos, de los actos de la Concepción, porque me imagino que la previa es una locura. Bueno, Ahora- yo ya no estoy en la Junta, Sí, pero- los albaceas son los que se encargan de todo, aunque la hermandad tiene una línea que continúa y que sigue, y bueno, yo quizás estoy de abuelo cebolleta, pero... Pero está, a eso me refiero, que aunque no pero sea- vamos, yo ya bueno, sí participo con los muchachos y todo eso, pero ya vamos a poner la Virgen, en fin, para ciertas cosas, ¿no? Pero vamos, muy contento, además los cultos han estado preciosos, la asistencia de los hermanos ha sido buena, y en fin, y el día grande de la Virgen, pues fue precioso. Y luego la tarde fue preciosa, con la iglesia oscura, todas las velas encendidas, fue precioso. Las fotografías que hemos podido ver son auténticamente maravillosas y verlo in situ mucho más. Te iba a preguntar, en breve mudanza, ¿no? Desgraciadamente. En breve mudanza, pero no te puedo decir dónde vamos porque es que no lo sé. Porque entre otras cosas estamos sujetos al mandato del vicario y entonces no lo sabemos. Me parece un buen tema para la tertulia. Ahora vamos a irnos a hablar de esos cambios que va a haber en los mártires. Pues lo trataremos. Manolo Mendoza, muchísimas gracias por estar con nosotros. A vosotros. Muchísimas a gracias. vosotros. Jaime, ahora seguimos de tertulia, ¿eh? Sí, no me voy. Nos vamos nosotros a descansar, a recomponer esto y volvemos con Alex Cerezo, con Miguel Díaz y con Manu León en nuestra tertulia de cierre del año. Nos vemos en un minutito. Hasta ahora. Y cerramos Cofradías hoy con un cierre de año. Aunque todavía nos queda otro programa que vamos a dedicar íntegramente a la vocación de la esperanza, hoy vamos a hacer un resumen de lo que hemos tenido en este año cofrade. Lo vamos a hacer a modo de tertulia. Hoy, además de Jaime y de Manu León, tenemos a otros dos invitados. Nos acompañan en la mesa Jaime, dos cofrades de los que están todo el año a pie de calle, están trabajando en sus cofradías, están pendientes de lo que ocurre. Sí, sobre todo, desde mi punto de vista, dos cofrades que se caracterizan sobre todo por estar muy bien informados, estar plenamente informados de todos los movimientos de la actualidad de las cofradías y, bueno, que no tienen ninguna duda en afrontar cualquier tema de conversación y cualquier tema de debate que sea susceptible de conversar en la mesa. Además, ahora que los vamos a presentar, hay una cosa que los dos llevan por bandera, que es la honestidad y la sinceridad. No hay nadie que los calle en sus opiniones, porque al fin y al cabo las defienden con argumentos. En el primer caso, Alejandro Cerezo, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, encantado. Segunda vez que estás con nosotros, la verdad que agradecerte mucho Nada. que vengas hoy a cerrar este año con nosotros. Es un placer, verdad. Y por otro lado, Miguel Díaz, también buenas noches. Cofrade de estos de todo, de todo, Twitter, ¿no? de todo. ¿Qué tal? Encantadísimo de estar aquí con vosotros. Gracias por venir.
fuiste probablemente de los primeros en conocer este proyecto y te hemos tenido ahí en la nevera hasta que llegara... en el banquillo, ¿no? Encantado de estar aquí y os veo todas las semanas y me gusta ver cómo vais creciendo, cómo se ha ido formando esto. Bueno. Y aquí vamos, encantadísimo. Y hoy nos acompaña por primera vez fuera del bloque de noticias y de actualidad Manu León. Muy buenas, otra vez. Pues sí, seguimos por primera vez, pero con muchas ganas, sobre todo de hablar tanto conmigo y con Alejandro, porque como han dicho, lo hemos estado hablando antes fuera de cámara, la sinceridad para el cofrade y defender la opinión con argumentos es algo primordial. No cabe ninguna duda. Jaime, tenemos todo un año del que hablar y apenas 25 minutos. Lo tenemos complicado. Pues vamos a ir rápido, si te parece, y vamos a empezar. Empezamos por el principio. Como suelen empezar las cosas, por el principio. Y vamos a remontarnos al regalo de Reyes que nos dejó la agrupación de cofradías con ese cartel, que es como el aldabonazo cofrade del inicio del año civil, por decirlo de alguna manera, ¿no? Bueno, pues mesa abierta y empezamos a ver si podemos ver que ese cartel cumplía las expectativas y que promocionaba a Málaga, representaba nuestra Semana Santa y bueno, y a partir de ahí cualquier consideración que estime oportuna, ¿no? Una composición muy interesante, llamó la atención por el graffiti, pero también la composición piramidal con la Virgen de los Dolores del Puente, la verdad que dio mucho que hablar. Sí, bueno, para empezar, la percha acertadísima, la Virgen de los Dolores, siempre es fantástico que esté en un cartel de Semana Santa. Y después, en cuanto a ejecución, bueno, cuando la gente habla de que esto representa la Semana Santa de Málaga, a mí siempre me gusta responder la calle, ¿qué representa la Semana Santa de Málaga para el que protesta? Porque claro, yo la Semana Santa de Málaga que viene ese cuadro se parece mucho a la que conozco. Conozco la Semana Santa de una ciudad que desde luego no es en absoluto homogénea, sino heterogénea, en la que el propio urbanismo ha hecho de la suya y que la Semana Santa además luce a pesar de su urbanismo. Y bueno, yo creo que hombre, representa a la Virgen de los Dolores pasando por una pared de graffiti, no es más que actualizar esas estampas que en el fondo a todos nos gustan cuando vemos fotos de los años 70, de los 80, no solo de Málaga, hablo también de las fotos de los años de Arenas, de Sevilla y de otros muchos en las que se ven los nazarenos por las paredes desconchadas y que nos parecen cachetonas, no es más que una actualización de ese tipo de estampa y yo lo vi totalmente acertado y además, bueno, de lo que se trata, un cartel tiene que hablar la gente aunque sea mal, eso es para mí es absolutamente necesario. El cartel es bueno, aquí además Jaime tiene mucha más tabla en ese sentido, pero el cartel es que por definición es un concepto contemporáneo, entonces no existe el cartel clásico es como el helado caliente. No existe, vamos, es que el cartel tiene que ser contemporáneo necesariamente. Yo fui de los primeros que dije a los 5 minutos que ya había cumplido su función porque no parece para nada. La gente estaba destripándolo, bien. Pero bueno, Miguel, apórtanos tú. Bueno, yo aquí poco voy a aportar con vosotros. No, impresión. O sea, yo creo que es un cartel, bajo mi punto de vista, fue un cartel que también evolucionó. Es decir, yo creo que la primera impresión, por lo menos para mí, fue una, y a medida que uno fue viéndolo una vez, otra vez, lo fue viendo ya en diferentes publicaciones, en la calle, en las tiendas, en las pocas que hay que lo colocan, va evolucionando. Es decir, a mí, por ejemplo, me pasó eso. De inicio no entendí nada. Vi dos partes, vi una parte que era la parte de la Virgen, que me encantó, y una parte izquierda, que era la del graffiti, que no entendí. No entendí y así lo expuse. No sabía que venía. Pero después es verdad que cuando lo vas madurando, es lo que dice Alex, ¿no? Ya lo vas integrando en lo que es realmente la ciudad, e incluso el mismo desorden, ese contraste, es que ese cambio, ¿no? Además, esos colores que tenía el graffiti, te ibas a eso y te olvidabas de la Virgen, y para mí eso era incluso agresivo, ¿no? Era como... Lo que para mí era el elemento disonante del cartel, y me meto yo también, era precisamente el estilo del graffiti, que es un estilo pues más ochentero que contemporáneo. Era el graffiti antiguo, el graffiti que aparecía en las portadas de los cassettes de Mecano, esas cosas. Y el Príncipe de Belén. Yo leí eso y pregunté, quiero decir, sí. Pero no puede ir alguien con un pantalón de campana ahora. Pues esto es igual, se puede utilizar la grafía que uno quiera. Vemos grafías barrocas totalmente anacrónicas en muchos carteles y en muchos discos y en CD y en cassette todavía de bandas. No, pero por eso llamaba más la atención, porque realmente vemos las letras barrocas o las letras góticas, estamos todos acostumbrados, las vemos y nos las tenemos integradas. Pero claro, cuando vimos un graffiti, yo creo que algunos, hombre, la controversia que se generó vino por ahí, ¿no? Creo yo, de decir... El choque, ¿no? Aunque sea un tema anecdótico, es cierto la importancia muchas veces de la tipografía y del grafismo, y que no le damos desgraciadamente ninguna, y creo que pueden complementar o matar
una obra Absolutamente. con una facilidad tremenda. Pero por seguir avanzando y por seguir andando hacia la Cuaresma, bueno, vamos a irnos hasta el pregón, pero con dos estadios que me parecen importantes destacar. Uno fue el pregón de Bujalance del cautivo y otro fue el pregón de Pablo Mapelli en la Juventud Cofrade, antes de ponernos en el de Paloma Saborido, ¿no? En esta parte, digamos, literaria que tiene la Semana Santa y los previos, ¿cómo lo visteis? ¿Los conocéis? ¿Lo habéis leído? Bueno, yo ninguno de los dos pude verlo, pero sí tengo referencias más que sobradas porque soy lector de Bujalance y me considero amigo de Pablo Mapelli. Entonces, bueno, conozco su trayectoria, conozco su capacidad en el caso de Mapelli Cofrade y en el caso de Bujalance Literaria, y creo que los dos vienen a aportar mucho. Mapelli es uno de esos cerebros que necesita... bueno, yo es que la juventud, el concepto del futuro, yo creo que la juventud es el presente siempre. Lo tengo que hacer así porque yo lo he ejercido en mi hermandad y mi hermandad se me ha dado puertas desde que tenía espinillas. Entonces, eso del concepto del futuro, a mí el futuro me gusta integrarlo en el presente como un subconjunto dentro del presente. El futuro es una excusa para dejarlos apartados. Sí, generalmente sí, para ponerlos a llenarlos a tomar café y a jugar, a entretenerse un chocolate con churros, Uno de los grandes mensajes que yo recuerdo de Mapelli es que la juventud es un estado de ánimo. Totalmente. Bueno, y a partir de ahí... y cuanto más cumplimos años, más estamos de acuerdo con sí, eso. Totalmente. Más nos sumamos a la máxima. Entonces, Mapelli, para empezar, me pareció un acierto absoluto. Me parece, creo que es el cliché de cofrade que tiene que pregonar la juventud, porque es el ejemplo, uno de los ejemplos que hay que mirarse. Y en cuanto a Bujalance, yo creo que es necesario, es obligatorio que esa altura intelectual de la ciudad descienda a la veces bajo mundo de las cofradías para darle un poquito de nivel. O sea que siempre que venga un perfil de ese tipo es necesario, bienvenido. Esos pregones de juventud que además cada vez va viendo más, Manu. Sí, al fin y al cabo el joven, como se ha dado cuenta, tiene voz en la Semana Santa y cada vez se le escucha más y se hace eco de esa voz. Aquellos que pregonan la juventud es porque saben que esto está aquí, que el presente ha llegado y que somos parte ya de la Semana Santa actual. Ver a alguien joven, ¿no? De verdad, pregonando la juventud, que eso también da para otro, ¿no? Y muchas veces, en este caso, yo creo que se acertó plenamente. Una persona joven dando el pregón de la juventud. Conoce la juventud, el joven. Sí, pero ha habido... Luego, ¿no? hablaba también Jaime del pregón de Bujalance, un pregón que además aquí armamos y desarmamos y hablamos con él, un pregón que tiene una profundidad filosófica, moral, religiosa. Yo siempre lo he comentado a vosotros, creo que ha sido el primer y único pregón que me he leído en mi vida. O sea, no leerlo. Verlo era difícil por las circunstancias, ¿no? Y tal. Pero leerlo... Yo no he encontrado documento gráfico y audiovisual del pregón. Creo que ha sido eso ha sido un gran fallo por parte de la hermandad de no tener el documento gráfico, el documento sonoro, sobre todo. Sonoro, al menos el sonoro de ese pregón, pero es que leerlo es que es un tratado, es un ensayo, no es un pregón, o sea, no es un pregón como tal. Yo lo aprendes, ¿no? Es que tú yo lo tengo leído, releído, subrayado. Es un pregón que te abre puertas, es un pregón, sí, es una autovía que te va dando salidas. Salidas, pero ya no solo salidas a nivel... Sí, básicamente. ¿No? Yo creo que al margen de que podamos calificarlo de una manera u otra como pieza literaria, creo que ha supuesto un aldabonazo de cómo el cofrade puede sobreponerse a la rutina, incluso a veces hasta la caspa, y elevarse a unos niveles porque hay contenido de sobra para llevar el mundo de las cofradías, de la sociedad popular, a ese nivel intelectual, elevado, académico o simplemente sensible, sin ir más allá. Cosa que temo que no se va a repetir. Lo triste es que lo hemos tenido. Quiero decir, es que María Victoria Atencia dio el pregón de Semana Santa, es que Manuel Alcántara dio el pregón de Semana Santa. Es que había nivel, pero bueno, en los bares se cierran muchos pregones y eso es muy triste. Sí. No. Y si os parece, pues vamos a dar un par de pinceladas para pasar ya la Semana Santa sobre el oficial, sobre el de la agrupación de cofradía y el de Paloma Saborido Sánchez. Bueno, a mí me encantó directamente, porque a mí me gusta, los pregones es una obra literaria que no tiene que cumplir ningún requisito más que escribir bien y hablar bien. Y una cierta calidad. Y una cierta calidad. Entonces, pero cuando una persona es cofrade de base y cuando habla de ciertos términos dados por sentado, a mí eso me encanta. A mí me gusta que cuando me hable un cofrade no me hable de una ánfora o de la sensación de estar dentro del trono de la Virgen cuando la Virgen no está limpiando el trono de la Virgen. Sí, plantea imágenes, planteó metáforas, planteó situaciones que verdaderamente corresponden a un cofrade de base.
de Paloma se esperaba, Sí. porque Paloma, además de ser la hija de Jesús Saborito, que también lo es, Paloma es una cofradía de base, una cofradía forjada en una casa hermandad. Entonces, al margen de la discusión filosófica o sobre las tendencias que tanto hay en el mundo de las cofradías en cuanto a lo estético o a lo conceptual, más allá de eso, hablo el mismo idioma que el mío, entonces yo lo entendí muy bien. Hablábamos con ella la diferencia o ese gap informativo que hubo entre lo que ella dijo y lo que los medios quisieron decir que ella dijo. Sí. Se habló de la reivindicación de la mujer como si fuera el elemento central del pregón, cuando realmente no reivindicó a la mujer más que contar la realidad. Claro, es que la mujer está donde está y puede estar donde quiera eso estar. es lo que dice, que parecía que solamente el pregón, que no lo hubiera visto, que no lo hubiera oído, solamente se habló de eso, y es como no, o sea, lo integró, lo puso dentro del contexto generalizado. ¿no? Paloma hizo una cosa muy importante en un pregón, que fue evangelizar. Sí, sí. Yo decía eso, fue un pregón mira, que enseñó, ¿no? Digamos, fue una Lo que clase. dice más, evangelizar. En un pregón de Semana Santa muchas veces incluso no pasa nada si uno pasa por alto ese cierto mensaje religioso, porque al final es un mensaje de consumo interno entre cofrades que se puede quedar en lo estético, pero es que lo estético tiene que ir más allá y tiene que incluir ese mensaje, porque al fin y al cabo estamos anunciando la Semana de Pasión del Señor y hay veces que se ha olvidado. Sí, yo lo del tema de la reivindicación de la mujer, yo es que creo que además Paloma no podría hacerlo, porque las reivindicaciones entiéndase por reivindicar la cuña publicitaria insertada, para que nos entendamos, eso solamente lo pueden hacer personas que necesiten asumir ese discurso. Paloma tiene ese discurso innato desde que nació. Es decir, Paloma es una mujer que ejerce de mujer, que está integrada en su cofradía de hecho, no de palabras, sino de hecho, desde que No vive del discurso, vive efectivamente, en el en discurso. el discurso. Es que ella pertenece a ese Vive de discurso. hecho, Entonces, no de palabras. soltaba frases que para algunos puede ser rupturista, pero que en ella es de lo más natural, porque su educación cofrade es esa. Entonces, bueno, ahí está. Luego tuvimos una cuaresma muy movida, pero vamos a irnos directamente a la Semana Santa, ese nuevo paradigma de Semana Santa que se está generando todavía, que empezó el año pasado, que todavía está encajando piezas. Ya vemos que ni el lunes ni el jueves santo están todavía cerrados, vemos que el miércoles santo se ha cerrado, pero porque el año pasado no salió y a ver qué pasa el año que viene. Tanto miércoles y jueves con reticencias. Sí, o sea, el jueves con las reticencias obvias de Zamarrilla, que sigue peleando, pues, y ahora con el cambio de hermano mayor, pues a ver cuál va a ser la postura, pero ese nuevo paradigma, esa lucha por salir antes, ese no saber todavía qué te vas a encontrar en el recorrido oficial, bueno, nos dejó a todos un sabor agridulce cuanto menos. Yo voy a utilizar lo que lo utilicé muchas veces durante la Cuaresma y la Semana Santa, las aristas. Sí, ahora en el último comunicado eran detalles. Detalle, ha sido una semana, sobre todo ya centrándonos en la Semana Santa, ¿no? Todo eran cosas, todo era, claro, lo lógico por la parte nueva, pero esa sensación de a veces de improvisación o de no tener las cosas totalmente atadas, sino un poco a ver cómo salía, a ver qué pasaba con esto, a ver cómo todos los problemas que hubo el Domingo de Ramos, encima la Alameda como estaba, todo fue esa sensación de terminar la Semana Santa, por lo menos en mi caso, y estas cosas que dices, bueno, pues ya se ha acabado y ya hasta el año que viene, y no ir con la sensación esa de decir, bueno, qué bien, no decir tanto a lo mejor como nos han robado, nos han quitado la Semana Santa, no, pero como yo creo que gente contenta 100% con lo que pasó, con todo lo que pasó, porque pasaron muchas cosas, no puede haber. Y eso también es una cosa que se ha echado de menos, ese punto de vista de la agrupación, que cuando después todos los resúmenes y todos los posteriores, ellos creo que habían visto una Semana Santa, el resto otra, a pie de calle. No sé qué decir. A mí me gustaría que junto con las evidentes ausencias, evidentes faltas que presentaba el recorrido oficial, aportéis por hacer un diálogo, digamos, más constructivo, ¿dónde podríamos encontrar esas soluciones que faltaron? No por facilitar la labor ni por dar de una forma categórica, pero ¿dónde podrían estar Sí, las soluciones, desde digamos, nuestro punto de vista. los resortes que tocar lo que hay, ¿no? para llegar a una cosa mucho más compacta y más bien hecha? Yo lamento ser tan claro como sincero, pero no las encuentro. Han pasado 8 meses, me sigue pareciendo un fracaso absoluto la decisión de cambiar el recorrido oficial.
Las vallas se pueden quedar sin pintar este año y se pueden haber quedado sin pintar hace 4 años con el antiguo recorrido y hubiera sido pues una acción pues errónea en su momento y creo que no es achacable al lastre del recorrido oficial. Eso es una acción, bueno, que puede salir mal y puede salir mal en cualquiera de estos. Pero es que yo creo que el problema está en el trazado. El trazado es un error que además no tiene lugar a peinarse. Hablo siempre desde mi punto de vista, sí. Es muy juicio personal absolutamente y además en ese sentido han pasado los meses y lejos de ver el lado bueno, con la mente aún más fría sigo sin verlo por ningún lado. El trazado no puede ser no puede volver y terminar cerca de donde comienza, por definición. La catedral, si las cofradías no entran todas en la catedral, el recorrido oficial no puede acabar en la catedral, pero por definición, si entrarán todas sí, pero si no entran no, porque las que salen se encuentran con las que no entran. En fin, a mí me parece que tiene... Es mucho más que lo estético, porque muchas veces hablamos de lo estético, de esas tribunas. Es que el concepto... Lo estético se puede... insisto, se puede hacer mal hace 7 años. Es que no pasa yo, por nada. ejemplo, tuve la oportunidad de pasar 2 veces por el recorrido oficial, una el lunes y una el miércoles, y es que la sensación del lunes fue mala, pero es que la del miércoles no mejoró la del lunes. Es que esa sensación de volver al mismo punto, de pasar por el mismo sitio, las que venimos de la zona con mediadora, que venimos de fuera, pasar por el recorrido oficial y dejarlo al lado para dar una vuelta para poder entrar. A mí me gustaría preguntaros, para terminar este apartado por tiempo, ¿creéis que este 2019 el cofrade va mal recorrido conociéndolo o todavía estamos de prueba? En este 2020, la Semana Santa 2020. Hombre, yo creo que conocerlo lo conocemos todos. No, conocerlo sí. Ahora, ¿Sí? entenderlo, yo no lo entiendo. Pero yo no sé, en vuestro caso, y yo lo hablaba con Miguel el miércoles santo o el jueves ya, esa sensación, lo que tú decías, de no saber qué haces en ciertos sitios. Yo sigo, sí, no. Yo espero que cambie, no sé, espero que cambie. Bueno, estoy con Alejandro en el sentido de que le hemos dado ya muchas vueltas porque han pasado muchos meses a esto y la solución es que no la encuentras por más que intentas hacer el puzzle de muchas maneras. Bueno, porque es que hay una cosa que, perdona Jaime, que es de primero de cofrades. Lo que pasa es que muchas veces hay que bajar a explicarle a los cofrades las cosas. Es que una profesión tiene un comienzo y un final. Entonces tú no puedes en esa trayectoria, vale que puedas hacer un rodeíto puntualmente por algún motivo emocional, por algún motivo puntual, algún punto concreto de alguna hermandad. Pero las hermandades por definición no pueden tener un recorrido oficial que les deshaga sus pasos a mitad de camino. No tiene sentido ninguno. El recorrido oficial en cualquier ciudad coherente es una línea recta o a lo sumo una línea que le va separando del comienzo, no le va acercando. Que esto es lo que va pasando aquí. Es que no podemos empezar en un punto y terminar a 300 metros o 250 metros aproximadamente. Es que es tremendo. Hemos hablado de lo estético, pero lo estético no solamente lo decorativo, es decir, no solamente son los palcos, los reposteros o las pinturas de las maderas. Lo estético también se encuentra en que la avenida puede ser el peor enemigo de una cofradía, ¿no? Rompe o elimina el recogimiento, lo suprime, cosa tan necesaria para un buen procesionar de cualquiera de las hermandades. En este sentido, y lo estético de las hermandades, quería que resaltarais alguna novedad que os haya parecido digna de destacar durante esta Semana Santa. Yo tendría que hacer mucha memoria, entonces me cuesta ahora mismo caer en algún acierto estético puntual. Yo creo que este año además no es que no hayamos sido brillantes en la puesta en escena estética, sino que ha sido una Semana Santa un poco conservadora en todo. Hombre, yo quería referirme sobre todo, por ejemplo, que este recorrido ha propiciado, por ejemplo, la Vuelta del Huerto por Calle Nueva, que me parece que ha sido... Estaba pensando en eso, exactamente. De lo que esto nos ha dejado como sorprendente y agradable, ¿no? Sí, bueno, yo creo que aparte también el Huerto por Calle Nueva luce especialmente. A mí Calle Nueva no es una calle que me guste especialmente, la considero con unos problemas de accesibilidad bien gordos. O te metes antes de que llegue la crujía o no entras. Es decir, yo creo que es una calle, a mi juicio, un poco sobrevalorada. Es muy bonita para los vídeos, para YouTube, para todas esas cosas, pero para vivir la Semana Santa prefiero otro tipo de calles, ¿no? Con todo y con eso hay hermandades como el Huerto o la Estrella, que las plantas en la Calle Nueva, ¿verdad? Es que tiene que ser bonito. Sí o sí. Necesariamente. Además, que una calle que es bonita, sí. Plantas el Cristo, esa dolorosa, ¿no? En fin. Vamos a pasar todo el verano, vamos a pasar ya toda la Semana Santa. Por ir concluyendo, llevamos unos días hablando de lo extraordinario de lo extraordinario. Hemos visto desde la salida de la Estrella, con discusión sobre la pertinencia de la salida de la imagen de la Virgen, hasta los actos que referíamos la semana pasada y esta semana del Santo Sepulcro.
¿Cómo habéis visto vosotros esos actos extraordinarios, esa diferencia o esa mesura quizás por parte del sepulcro, una mesura dentro de lo extraordinario y de lo maravilloso que han hecho en un espacio tan recogido, con los medios que tienen, que bueno, un túmulo de grande no es poca cosa. Desmesura contenida, le podríamos llamar, ¿no? Sí, sí. Hablamos de la estrella, hablamos de la humildad también, que la dimos aquí en directo. Bueno, eso extraordinario que hemos vivido este año. Es que ahora hay gente que dice, ¿no?, la frase esta de lo extraordinario, parece a todo el mundo como que siempre hay una discusión de si procede o no procede hasta que te toca. Cuando te toca, procede. Es que es así, es decir... No estoy de acuerdo. Pero yo para mí no lo es. Es decir, yo no tengo ningún interés en que mi hermandad salga extraordinariamente por ningún aniversario. Pero me refiero que muchas personas ¿eh? que están constantemente, ¿no? Porque estamos todo el día sacando y esto. Y después cuando te toca, pues dices, bueno, como yo, bueno, por lo menos personalmente no entra tanto al choque. Es verdad que no puede ser todo igual, todas las extraordinarias no pueden ser iguales, no se pueden estar celebrando 50, 75, 100, 125, 200, 250, porque entonces nos vamos a volver locos. Sobre todo porque nos encontramos con los casos con el que nos vamos a encontrar el año que viene, que una imagen, azote y columna, celebra 3 aniversarios a la vez. Ahora celebramos 425 y yo creo que no es necesario, esto lo ha hecho Sepulcro, ¿no? 125 ha hecho un... Creo que Estudiantes va a ir también por ese... Lo hemos comentado. Pero no es lo propio, es decir... Lo hemos comentado alguna vez, creo que Alejandro compartió pero eso es lo atípico. Que tirando de anales podemos llegar a donde queramos para celebrar cualquier tipo de aniversario. Lo que quieran. Es tan sencillo como recurrir a tu historia si la tienes bien documentada. Saca la calculadora a un ladito y te sale un múltiplo de 5 seguro. Eso fue una cuestión estadística. A mí, de todas maneras, me llena un poco de tristeza todo lo que ha pasado este año en cuanto a la extraordinaria. No entro a valorar en las procesiones extraordinarias, ninguna de las dos la hubiera sacado yo a la calle, al menos en los términos en los que se hicieron, me parecen desproporcionadas, pero uno echa la vista panorámica y comprendo que se vaya a este tipo de procesiones porque es lo que se consume. Y claro, es un círculo vicioso del que parece no haber mucha salida. Las cofradías no llenan sus cultos, ni los extraordinarios. Es lamentable, es deprimente, descorazonador ver los bancos de los quinarios y de los tríos de las cofradías con altares absolutamente desproporcionados y con apenas 20 hermanos cada día. Eso es una cosa que nos tiene que hacer reflexionar. Pero claro, esto, ¿cómo se anestesia? Pues que es que sacas un trono y tienes 3 turnos. ¿Qué está pasando? Del Vía Crucis oficial de la agrupación de cofradías, que lo convirtió también en una procesión extraordinaria para que la Málaga pueda bajar a consumirlo, porque es que si no, no tenemos público. Pues es el gran problema. El problema está en que la hermandad no cree que tiene un problema porque sí, es que allá el primer día de Trito fueron 25 personas. Pero llevamos 3 turnos. Has hablado del consumismo, una palabra que desde mi punto de vista va contra el criterio, el rigor y la mesura. Entonces... Te diría que incluso contra la creencia, pero bueno, ya. Seguramente. Casi un problema teológico, mejor vamos a dejarlo. Pero sí, evidentemente, yo creo que necesitamos una reflexión profunda. Y a lo mejor desde instancias más elevadas que el cofrade de a pie. Totalmente. Hemos pasado muy rápido, hemos pasado por varios temas, pero es que no nos queda tiempo ya. Se nos acaba como se nos está acabando el año cofrade. Un deseo para el año, eso es muy vuestro del Cabildo, la carta a los Reyes, algún deseo. Pues mire, ya que lo has inventado, yo deseo que el Cabildo regrese, que posiblemente lo haga a primeros de mes, a ver si Dios quiere. Y bueno, sobre las hermandades, yo creo que es fundamental que las cofradías empiecen a plantear que lo que tienen que meter ya hemos hablado muchas veces de la formación que hace falta y en ello están. Yo creo que las cofradías en ese sentido lo hacen bien, el nivel patrimonial está impecable. Falta una cosa, además de la formación es crear cofrades dentro. No hay, Estamos justitos de cofrades. Cuando hablo de cofrades me refiero a cofrades. Del día a día, de estar al pie del cañón. Creo que se entiende el mensaje. Su deseo, señor Díaz. Coincido. Cofrades, masa gris, como digo yo, un poquito de mesura, autocontrol, que todo vaya bien, siempre que no haya problemas en ninguna hermandad, que no ocurran desgracias, que no ocurran cosas. Y eso, bueno, hablando de Semana Santa, que esperemos que el 20 no nos llevemos esa sensación agridulce del 19, de lo que ha pasado. Manu, ¿qué deseo tienes para el 20? Pues aparte de compartir lo de Alejandro y lo de Miguel, que
sepamos convivir. Los cofrades que sepamos convivir, que no hagamos guerra dentro de las hermandades ni entre las hermandades. Eso es importante. Jaime. Pues yo me voy a quedar con un dicho muy sencillo que todo sea como está mandado y que no mande nadie. Ni más ni menos. Pues nos vamos a ir ya. Miguel, muchísimas gracias. A vosotros. Buenas noches. Buenas noches. Alejandro, un placer una vez más. Un placer mutuo, como siempre. Manu, muchas gracias, nos vemos la semana que viene. Hasta la semana que viene. Jaime. Se acaba el año. Se nos acaba y se nos va. Pero ¿qué es lo que nos queda? Nos queda esperanza. Ni más ni menos. Nos queda la esperanza y vamos a hablar de ella la semana que viene. Hoy nos vamos a ir, como empezábamos, hablando de la alegría. Este domingo 3º de Adviento, domingo de Gaudete, vamos a celebrar, vamos a alegrarnos de que estamos celebrando la fiesta más bonita para nosotros, que es esa esperanza de la llegada del Señor. Nos vamos ya, eso sí, con un fin de semana, con muchos actos, con una semana que viene plagada de muchísima esperanza. Como siempre, sé libre y sé feliz. Muy buenas noches.